1 Corintios capítulo 15, verso 52, dice la palabra de Dios: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, ¿qué iglesia? A la final trompeta, memorícela bien. Porque se tocará la ¿qué iglesia? Porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, amén. Y también hay una partecita para nosotros, dígalo conmigo: y nosotros seremos, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Seremos transformados. Apocalipsis capítulo 11, verso 15, dice la palabra de Dios: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, esas voces en el cielo decían: los reinos del mundo han venido a ser, ¿de quién, hermanos? De nuestro Señor. ¿Y de quién más? Y de Jesucristo, amén. Amén, hermanos. Quiero empezar esta disertación con una pregunta. ¿Al Dios de la Biblia le gusta la música? Amén. El Dios de la Biblia le gusta la música. Le agrada la música, amén, hermano. De hecho, en el cielo fue donde se creó la música, amén. Con un solo objetivo: adorar al Dios creador de todo, amén, hermano. Demos una alabanza a Dios. Por eso Él se mueve en medio de las alabanzas, amén. Porque a Él le gusta la música, amén, hermano. Como a Él le gusta la música, de los instrumentos que producen música, ¿cuál es el que más le agrada a Dios? Hermano, yo no sabría decirle eso. No sabría decirle, vea, es este o es aquel. No, yo no sabría decirle. Pero en la Biblia, que es la palabra de Dios, según de Timoteo 3:16, amén, hermanos, hay un instrumento que se menciona más que ningún otro en la palabra de Dios. En la Biblia se habla de arpas, de cítaras, de una cantidad de instrumentos. Pero hay uno solo del cual se hacen más menciones que cualesquiera de los otros instrumentos. Y usted ya sabe cuál es, ¿cierto? La trompeta, hermano. Se menciona 96 veces en total en la Biblia. 58 veces en su singular y 38 veces en su plural. Aparecen 20 de los 66 libros de la Biblia que lo mencionan, amén. Y es el único instrumento del cual se habla o se aclara que se, escúchelo, el único instrumento del cual se habla o se aclara que se dejó oír desde el cielo, amén, hermanos. Amén, iglesia. El único, es el único. Es el único instrumento que se dejó oír desde el cielo, que el hombre lo escuchó estando en la tierra, que se oía, que sonaba desde el cielo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y eso aparece en Éxodo. Vamos a abrir a Éxodo. Génesis, Éxodo capítulo 19, verso 16. Dice la palabra de Dios: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos. Un trueno es una cosa muy fuerte, ¿cierto, hermanos? Y una de esas nubes sobre el monte, y dígalo conmigo, y sonido de trompeta, muy que iglesia, muy fuerte, amén. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El sonido de la trompeta simboliza la voluntad de Dios expresada de una forma o de una manera audible. Cuando del cielo se escuche una trompeta, o el día que usted, sus oídos escuchen una trompeta que suena desde el cielo, ese día usted se va a dar cuenta que la voluntad de Dios está siendo expresada de una forma audible, gloria a Dios. Ese sonido al introducirse la ley indica que era voluntad de Dios que ellos recibieran la ley, amén, hermanos. Y por mandato de ese mismo Dios fueron incluidas las trompetas dentro de los instrumentos sacrosantos o sagrados que solo tocarían los sacerdotes. Y dice la Biblia que Dios los dio como instrumentos de comunicación. Eso aparece en Números capítulo 10, verso 2, y dice la palabra de Dios: hazte 2 trompetas de plata, le dijo Dios a Moisés. Esas trompetas de plata, la conocen los judíos con el nombre de chofar. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar 1 a la congregación y 2 para hacer mover los campamentos. Amén, iglesia.
Y se deja oír una orden emitida por el mismo Dios en Números capítulo 10, verso 8, y dice: y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto, escúchelo, por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Amén, hermano. Para cuando se levante el templo hecho por Salomón, en la dedicación se hallaban 120 trompeteros. Eran sacerdotes que estaban vestidos de lino fino al oriente del altar. Eso aparece en 2 de Crónicas capítulo 5, verso 12. Y se agradaba tanto el Dios del cielo del sonido de dichas trompetas, que 2 de Crónicas 5:13 dice: sonaban pues las trompetas, y cuando alzaban la voz con las trompetas, la casa de Jehová se llenaba de una nube. Bendito el nombre del Señor Jesús. De una nube la casa del Señor. Amén, iglesia. Eso lo dice la versión Valera purificada del 1906. El verso 14 dice: y no podían los sacerdotes, escúchelo, a mí me fascina este texto, y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, bendito el nombre del Señor Jesús, porque la gloria del Señor había henchido la casa de Dios. Estas en Israel se hacían de cuernos de carnero y algunos otros animales. Se les dieron dos usos. El primero era para convocación, el segundo uso fue para salir a la guerra, y eso aparece en Números capítulo 10, verso 1 al 6, toques que fueron memorizados por el pueblo. Recuerde que el sonido de las trompetas simbolizan la voluntad de Dios expresada de una forma audible. Amén, hermano. Amén, iglesia. Por ello se derrumbaron las murallas de Jericó al sonido de esas trompetas. Amén, hermano. No porque eran unas simples trompetas o porque las hicieran sonar muy duro, no, sino porque al sonarlas ese sonido decía y decretaba que era voluntad de Dios que las murallas cayeron, hermano, y delante de la voluntad de Dios no hay muralla que separe. ¡Gloria a Dios! Su sonido dejó ver en claro que era voluntad divina que Israel tomara aquella tierra. Amén, iglesia. Eso aparece en Josué capítulo 6, versos 1 al 4. Se estableció una fiesta de las trompetas. Era una conmemoración que se hacía al sonido de trompetas, y esta tenía lugar en el mes séptimo, que para el calendario hebreo es Tisri. Para nuestro calendario sería noviembre, diciembre, y tendría que ser en un día de reposo. Indicaba una renovación de la bendición de Dios sobre el pueblo, y dicha celebración, después de la celebración de las trompetas, era seguida por el día de la expiación o la fiesta de Yom Kippur, que es una de las 3 fiestas solemnes más importantes para los judíos. Yo me encontré un paralelismo en esto, hermano. La ley es introducida y confirmada por un sonido o toque de trompeta. Amén, iglesia. Recuerde que ese sonido de trompeta es la voluntad de ¿quién, hermanos? ¿Expresada de qué? De una forma audible. Es cumplido y confirmado esto con la ruptura. La ley se introduce en un toque de trompeta. Amén, iglesia. Pero se confirma o se cumple con un manto rasgado. Amén, iglesia. Y eso aparece en Lucas capítulo 23, verso 45, dice: y el sol se oscureció y el velo del templo, ¿qué le pasó al velo del templo? Se rasgó de arriba, ¿a dónde? Abajo. Amén, iglesia. De tal manera que el lugar santísimo, que solo podía mirar el sumo sacerdote, y eso si Dios lo aceptaba, adentro de ese velo o detrás de ese velo. Amén, hermanos. Y el pueblo se daba cuenta que Dios había aceptado que el sacerdote entrara y que había aceptado la ofrenda por el pecado allá, porque el sacerdote empezaba a danzar y las campanillas empezaban a sonar. El pueblo se daba cuenta que no estaba muerto. Amén. Cuando el velo se rasgó de arriba hacia abajo, cualesquier impío, corrompido, cualesquier judío podía pararse y mirar adentro del lugar santísimo sin que se muriera. Ese día se dieron cuenta los israelitas que Dios ya no estaba en el lugar santísimo, gloria a Dios, y que la ley había sido no revocada, sino cumplida, gloria a Dios. Amén, hermanos. El día que se rasgó el velo
Ese día se cumple la ley, pero se injerta la gracia. Amén, hermanos. Ese día inicia la gracia, bendito el nombre del Señor Jesús. Y de esa gracia, dice Hebreos, el apóstol hablando de los Hebreos en el capítulo 10, en el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, ¿a través de qué? A través del velo, amén, hermano. Pero esta gracia que se injerta con un manto rasgado, termina al contrario que la ley. Amén. La ley empieza con un sonido de trompeta, dando a indicar que es voluntad de Dios que la ley sea dada al hombre. Amén, hermanos. Y termina en un manto rasgado. La gracia empieza en un manto rasgado, pero termina con un sonido de trompeta. Gloria a Dios. Dando a entender que es voluntad de Dios que la gracia termine ahí y se injerte otro tiempo, otra dispensación. Amén, hermanos. Démosle una alabanza a Dios. Gloria a Dios. Quiero que abra su Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo descenderá ¿de dónde, iglesia? Del cielo. Amén, hermanos. Con autoridad, ¿con qué más? Con voz de arcángel. Amén, iglesia. ¿Con qué más? ¿Y con qué? Con trompeta ¿de qué? De Dios. Recuerde que ese sonido de trompeta es la voluntad de Dios expresada de una forma audible. Amén. O sea que esto es algo que Dios quiere que suceda y que acontezca. Gloria a Dios. Amén. Demos una alabanza a Dios. Ese toque o sonido de trompeta trae consigo dos eventos que solo alguien tan grande como nuestro Dios puede hacer. Amén, iglesia. Bueno, el primero es una resurrección masiva, amén, hermanos. Y el único que es capaz de resucitar 1 o 1000 o 1 millón de muertos es Jesús de Nazaret. Amén, iglesia, demos una alabanza a Dios. El primer evento, y los muertos que están con el Cristo. Esto parece una versión diferente a la que usted tiene ahí. Y los muertos que están con el Cristo, ¿qué les pasará? Resucitarán primero, amén. Así lo vio Juan en su capítulo 5 en el verso 28, porque viene el tiempo en el que todos los que están en los sepulcros, ¿qué? Oirán su voz. El verso 29, y los que hicieron lo bueno, amén, hermanos. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es aceptar a Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de salvación. El segundo evento, o colosal evento que trae ese sonido de trompeta, aparece en el verso 17. Y ese segundo evento, que es similar al de la resurrección, es el rapto de la iglesia. Entonces nosotros, o sea, los cristianos, amén, hermanos, los que estemos vivos, amén, iglesia, los que permanezcamos, amén, iglesia, dígalo conmigo fuerte, seremos ¿qué? Arrebatados. Eso es una promesa, amén, iglesia. Juntamente con ellos en las nubes. Eso es unidad, amén, iglesia. Al encuentro con el Señor. Eso es una revelación, amén, iglesia. Y en el aire, ese es el lugar, amén, iglesia. Así estaremos, dice Pablo. Esto es una declaración, amén, iglesia, con el Señor siempre. Esto es una esperanza, gloria a Dios. Entonces Pablo le escribe a los Colosenses capítulo 1 verso 27 y dice: ¿es Cristo en vosotros la esperanza de qué, hermanos? Entonces se deja oír por ahí una voz diciendo: eso no es verdad, eso es falso, que esta doctrina fue inventada en el año 1800 después de Cristo, que su inventor o gestor fue un sacerdote llamado Francisco Rivera, que Francisco Rivera escribió y sus escritos influenciaron a Emanuel Lacunza, que Emanuel Lacunza escribió y la propagó y sus escritos los leyó Irwin, John Nilsson, Darby, Scofield, el doctor Moody, y que el doctor Moody se lo enseñó a las asambleas de Dios, y que las asambleas de Dios lo esparcieron por Norteamérica, contagiando al pentecostalismo, y que los pentecostales terminamos creyendo en una doctrina de la cual la Biblia no menciona, que la iglesia primitiva no la enseñó, que ni los reformadores como Martín Lutero y algunos otros enseñaron de esta doctrina, y que ninguno de los apóstoles
habló de esta doctrina. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces yo pregunto en esta mañana, si ninguno de los apóstoles habló de esta doctrina, si la enseñaron en el año 1800 después de Cristo, ¿quién es el que está hablando del rapto de la iglesia en el año 54 al 57 después de Cristo? Ese no es un sacerdote, ese es un apóstol de Dios. Alabanzas al Dios del cielo. Gloria a Dios. Y ese apóstol del cielo presenta sus credenciales. Amén, hermanos. En Efesios capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, apóstol de quién? Pablo es apóstol de Jesucristo. Pablo no es sacerdote de nadie, aunque es en el sentido espiritual, es un sacerdote, pero muy diferente. Amén, hermano. Pablo es un apóstol de Dios, dice él. Pablo, apóstol de Jesucristo, no porque él quiso, no porque se le dio la gana, perdóname la expresión, sino por voluntad del que hace sonar trompetas. Alabanzas al Dios del cielo. Gloria a Dios. Oye, hermano, ese Pablo llegó a escribir 14 cartas a la iglesia, amén, y aclara cómo le fueron dadas. Gálatas 1:12, abra su Biblia. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de qué, alguno, sino por qué, iglesia, sino por revelación de quién, de Jesucristo, amén, hermanos. El rapto de la iglesia, esa maravillosa doctrina, pero más que doctrina, esperanza, amén, la iglesia, no la inventaron en la tierra, se la idearon en el cielo, gloria a Dios. Y no la inventó un sacerdote, se la revelaron a un apóstol de Dios, para que se la enseñara a la iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Demos una alabanza a Dios. Y en esa revelación dice él en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 52, escúchelo. Yo, dice Gálatas 1:12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en esa revelación, dice en 1 Corintios 15, 51 al 52, he aquí os digo un ¿qué? Un misterio. Un misterio es algo que nunca más, jamás antes se había revelado. Estaba oculto, estaba escondido, allá estaba trancado, con macho, con seguro, con llaves, con puertas. Pero como Dios es el que tiene las llaves, se abre cualquier puerta, gloria a Dios. Hasta la del conocimiento, alabado el nombre de Jesús. Dice él, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Y en el verso 52 dice, en un momento, bendito el nombre del Señor Jesús. Y es tan breve ese momento que dice, en un abrir y cerrar de ojos, amén, gloria a Dios. Y para que usted no tenga duda, dice, y a la final trompeta, en otra palabra, si la trompeta es la voluntad de Dios expresada de forma audible, es la voluntad de Dios que el pueblo salga de la tierra al cielo, en un abrir y cerrar de ojos. Fuerte ese aplauso para Dios. Y entonces Pablo reafirma esto y dice, pues la trompeta ¿qué? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, amén. Y entonces de pronto alguien dice o niega que esa trompeta no va a sonar, entonces Pablo reafirma y dice, la trompeta va a sonar, gloria. Pues la trompeta sonará, amén. Y dice él, y sin duda los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, gloria a Dios. Y nosotros seremos, ¿qué, iglesia? Transformados, ¿sabes? Esto es un misterio, vuelvo y lo repito, algo que está oculto, amén. Y es el apóstol Pablo el que lo está revelando. De Efesios 3:3 dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, amén. Tal como antes lo escribí brevemente, gloria a Dios. Hasta aquí la Biblia deja bien en claro, hermano, que hay un levantamiento de muertos, amén, hermanos. Hasta aquí la Biblia deja bien en claro que hay una transformación de gente viva, gloria a Dios. Hasta aquí la Biblia deja bien en claro que en un abrir y cerrar de ojos seremos llevados de la tierra a las nubes mínimo, gloria a Dios. Den una alabanza a Dios y al nombre de Jesús. Aparecen dos puntos
Y el primero de ellos es el pretribulacionista, antes de que es mi punto. Pero aparece otro punto que es el postribulacionista, después de. Y los postribulacionistas afirman que la iglesia sí va a ser arrebatada o llevada al cielo, pero después de la gran tribulación. Y uno de los argumentos que esgrimen para justificar lo que están hablando es justamente el sonido o esa final trompeta de la que hace mención el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:52, y la relacionan con la trompeta que aparece en Apocalipsis capítulo 11 verso 15. Y yo quiero hacer aclaración en esto, hermano. Una cosa es la final trompeta y otra cosa es la última trompeta. Amén, iglesia. Amén, hermano. La final trompeta es un evento totalmente diferente al de la última trompeta de Apocalipsis capítulo 11 verso 15. Amén. En Apocalipsis aparecen 7 toques de trompeta desde el cielo, dando a entender que es voluntad de Dios que sucedan dichas cosas. Amén, iglesia. Estos toques aparecen en Apocalipsis capítulo 8 verso 7, el segundo en Apocalipsis capítulo 8 verso 8, el tercero en Apocalipsis 8 verso 10, el cuarto en Apocalipsis capítulo 8 verso 12, el quinto toque en Apocalipsis capítulo 9 verso 1, el sexto toque en Apocalipsis 9 verso 13 y el séptimo o último toque o última trompeta aparece en Apocalipsis capítulo 11 verso 15. Amén, iglesia. De los 7 toques, 4 de esos toques son juicios sobre la tierra. Amén. Son juicios ecológicos. El toque de la primera trompeta afecta a plantas y árboles, es un juicio ecológico. El segundo toque afecta al mar y lo convierte en sangre, es un juicio ecológico. Amén, iglesia. El tercer toque afecta a los ríos y las fuentes. Amén, iglesia. Eso es un juicio ecológico. El cuarto toque afecta al sol, la luna y las estrellas. Eso es un juicio ecológico, porque afecta a aquello de lo que usted y yo devengamos o subsistimos. Amén, hermanos. El quinto toque ya no afecta a las otras cosas, sino que introduce un juicio que es desatado por ángeles. Ese quinto toque trae unas langostas que son como escorpiones, y eso lo encuentran en el capítulo 9. El sexto toque trae un juicio introducido por un ángel o por 4 ángeles, y es una aniquilación total de la tercera parte de los moradores que están sobre la faz de la tierra. Amén. Si alguien espera sobrevivir estos 7 toques de trompeta, yo no sé dónde se va a esconder. Si el punto pretribulacionista pretende mostrarnos que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y le estoy hablando solo de 7 juicios que desatarán las trompetas, sin hablarle de los otros que son totalmente terribles y catastróficos, yo haría una pregunta: ¿qué iglesia se va a llevar Jesús cuando después de estos toques murió hasta la tercera parte de los moradores de la tierra? ¿Qué iglesia va a llevar Dios entonces? Si la gracia se termina con el toque de esa final trompeta, mi hermano, bendito el nombre del Señor Jesús. Amigo, la oportunidad de ser salvo es ahora, es hoy, antes de que la trompeta final suene. El séptimo toque es un anuncio celestial. Y ese anuncio celestial dice que hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Amén. Si el rapto de la iglesia se diera a la final trompeta, y esa trompeta es la de Apocalipsis 11:15, dicen los postribulacionistas, ¿acaso muestra el texto un rapto, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, el regreso de una iglesia gloriosa? Pero yo, como predicador de la palabra, del evangelio de gracia, yo presento una objeción a ese punto de vista post-tribulacionista. Amén, hermano. Esa trompeta de Apocalipsis capítulo 11 verso 15, esa última trompeta no es la final trompeta de 1 Corintios 15:52. Y voy a comentar algunos puntos pequeños. Primer libro de Corintios fue escrito en el año 54 al 57 después de Cristo. Amén. Lo dije en estos días, lo vuelvo a repetir.
Apocalipsis se escribió en el año 96 en adelante, del 90 al 96 después de Cristo. Amén, hermanos. Se lo dieron a Juan por allá en una isla que estaba el hombre lejos de toda parte, que lo desterraron, que estaba solo. 40 años de diferencia en estos dos libros, hermanos. Y el apóstol Pablo, todos sabemos que era un hombre muy inteligente, amén, hermanos. Era un hombre instruido a los pies de Gamaliel, un gran universitario, pudiésemos decir hoy en día. Un hombre muy inteligente, bendito el nombre del Señor Jesús. Y yo hago una pequeña aclaración. No puede ser que Pablo el apóstol, un hombre tan inteligente, haya sido tan tonto, perdónenme la expresión, de escribirle a un pueblo de algo que todavía no se había escrito. Que faltaban 40 años para que se conociera, que faltaban 40 años para que Dios se lo revelara a Juan el apóstol amado, amén, iglesia. Lo que Pablo está diciendo tiene que ser algo que la iglesia de los Corintios conoce, amén, hermanos, tan a la perfección que cuando escuchen lo de la final trompeta de Pablo 15:52, primera carta, inmediatamente lo relacionan y dicen, es esto. Amén, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, hasta en la revelación, amén, hermano. Esa final trompeta de la que Pablo habla, tiene que ser algo que los corintios conocen también, que lo pueden aplicar a sus vidas usándolo de ejemplo. Y hablando de trompetas, los corintios conocen esa final trompeta, amén. Esa final trompeta, ¿saben ellos qué es? Uno, aquella que se oía al terminar la fiesta de las trompetas, indicando que dicho evento culminaba. Amén, hermanos. Esa final trompeta de 1 Corintios 15:52 anuncia que la gracia queda terminada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. Y quiero decir algo en esta mañana, hermano. Cierto que después de que Cristo fue recibido arriba en el cielo y una nube lo ocultó, a partir de ahí se ha dejado oír por más de 2000 años un sonido de trompeta sobre la faz de la tierra, ¿verdad que sí? Segunda situación o relación. Los corintios le relacionaban esa final trompeta con la trompeta romana y sus toques, que eran 3. En el primer toque, los soldados romanos desmontaban las tiendas. En el segundo toque, después de desmontadas las tiendas, se formaban para marchar, amén, iglesia. Y en el tercer toque, o el final toque, o la final trompeta, como se conocía en el campamento, entonces emprendían la salida, amén. Esa final trompeta dirá que la batalla ha terminado y que podemos volver a casa, gloria a Dios. Denle una alabanza a Dios. Jesús lo dijo de la siguiente manera, Juan capítulo 14, para que donde yo estoy, ¿vosotros qué? También estéis, amén, hermanos. Viene un día, y no va a ser nosotros no se va a tardar mucho, bendito el nombre de Dios, en el cual arribaremos a la patria celestial, amén, hermanos. Y allí podremos desvestirnos esa bendita armadura que tanto nos ha guardado, amén, hermanos. Después de todo llegamos a la casa del Padre, bendito el nombre del Señor. Yo digo en esta mañana, yo no soy post-tribulacionista, yo soy pretribulacionista, gloria a Dios. Soy pretribulacionista porque según la Biblia, así me enseña la Biblia, gloria a Dios. Pero no solamente por lo de la final trompeta, aunque con eso bastaría, amén, hermanos. Yo soy pretribulacionista porque en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 dice la palabra de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, gloria a Dios, sino para alcanzar misericordia, gloria a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y entonces alguien dirá, yo no creo en eso. Te quiero refutar con la palabra de Dios en mi boca. Dice Romanos 5, 8 al 9. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué iglesia? Murió por nosotros. El verso 9 dice, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos ¿de qué iglesia? De la ira, gloria a Dios. Apocalipsis 6:17, hablando de esa ira, dice,
porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Entonces el apóstol Pablo vuelve a recordarnos en 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 10: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. Termina el texto diciendo: quien nos libra de la ira venidera. Si hay aquí alguno que se quiere quedar, que se quiere aventurar a pasar el día de la ira de Dios, yo le animo, quédese entonces. Quite su fe o quite su mirada de acá. Arranque la esperanza del rapto de su corazón. Sáquela y déjela afuera. Créale a lo que dijo un sacerdote por allá en el 1800. Yo prefiero creerle a lo que dijo el apóstol de Dios. Prefiero creer eso. ¿Y por qué prefiero creer eso? Porque lo dice la Biblia, gloria a Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Amén. El sacrificio de Cristo es tan perfecto, tanto, que perdona mis pecados, amén. Me hace nacer, amén. Me hace renacer, amén. Me da el Espíritu Santo, amén. Me da una nueva armadura, amén, iglesia. Y me promete que si muero me resucita, gloria a Dios. Y que si estoy vivo me transforma, gloria a Dios. Y que el día de la gran ira a mí no me toca, gloria a Dios. Yes.